Tú me dices, ingeniero. Buenas tardes. Siendo las 18:15, da inicio la sesión pública convocada para esta fecha. Secretario General, sirva a hacer constar el quórum legal y asistencia de los magistrados que integramos el pleno de este Tribunal Estatal Electoral e informar sobre los asuntos listados para esta sesión. Señor presidente, hago constar que se encuentran presentes los 5 magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional, por lo tanto existe quórum legal para sesionar válidamente. El orden del día programado para esta sesión pública se conforma con un proyecto de resolución correspondiente al medio de impugnación con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisado en la lista de asuntos fijada en los estrados de este tribunal a las 17:50 del jueves 14 de los corrientes y publicada en la página de internet en esa misma fecha. Solicito al magistrado Julio César Merino Enríquez dé cuenta con el proyecto de resolución que propone, el cual corresponde al expediente identificado con clave JDC-13/2015 y su acumulado JDC-14/2015. Con el permiso del Pleno, le solicito al licenciado Roberto Rascón dé cuenta con el proyecto que se pone a consideración de este Pleno. Buenas noches. Buenas noches. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución motivado por el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC-13/2015 y su acumulado JDC-14/2015, promovidos por los ciudadanos César Alejandro Martínez Espinosa y Roberto González García, respectivamente, en contra de la convocatoria a los candidatos independientes para renovar los cargos de presidente municipal, regidores y síndicos de los 67 municipios del estado de Chihuahua para el periodo constitucional 2016-2018, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral en el acuerdo IEE-CE09-2015. En el proyecto que se pone a su consideración, se analizó la jurisdicción y competencia de este tribunal para conocer y resolver los juicios, así como los requisitos de procedencia, por lo que al no existir alguna causal de improcedencia o sobreseimiento y al acreditarse el interés legítimo de los actores, se procedió a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. Ahora bien, de la lectura de los juicios ciudadanos se advierte que los enjuiciantes esgrimen que la aplicación en el acto impugnado de los artículos 21, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua en lo relativo a militante, afiliado o su equivalente, y los artículos 202, numeral 1, inciso D, y 205, numeral 1, inciso E, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, relativo al porcentaje del 4% para el apoyo ciudadano, es contraria a los derechos humanos de igualdad, ser votado y acceso a la función pública. Además, tal aplicación es excesiva y desproporcional, toda vez que establece requisitos mayores a los señalados en otros ordenamientos jurídicos. Por otro lado, aducen que la aplicación es violatoria de los principios de equidad y proporcionalidad en materia electoral. Por lo tanto, el fondo del asunto consiste en determinar la procedencia de la solicitud de inaplicación de las porciones normativas mencionadas y, de ser así, como consecuencia, deba modificarse el acto impugnado. Ahora bien, este tribunal advierte la improcedencia del estudio de fondo del agravio en relación al artículo 205, numeral 1, inciso E, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, consistente en que el apoyo ciudadano necesario para obtener la calidad de candidato independiente debe estar distribuido en cuando menos la mitad de las secciones electorales que correspondan al municipio. En el proyecto que se pone a su consideración, se estima que los ciudadanos son omisos en señalar de qué manera la aplicación del dispositivo legal en comento les causa algún perjuicio, y se limitan a tildarlo de excesivo y desproporcionado sin esgrimir claramente el daño ocasionado en sentido alguno, lo que impide a este tribunal colegir los alcances del supuesto agravio y, en consecuencia, llevar a cabo el análisis de constitucionalidad pertinente. Ahora bien, para estar en aptitud de resolver la litis planteada, en el proyecto se estimó necesario analizar en primer término el marco teórico de la naturaleza de las candidaturas independientes, la libertad configurativa de los estados y el control constitucional como facultad atribuida a este tribunal por los artículos 1 y 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acto seguido, para realizar el análisis de las disposiciones normativas cuya inaplicación solicitan los actores, el proyecto tendió a los aspectos establecidos por el Poder Judicial de la Federación en la tesis de rubro Pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. En cuanto al estudio sobre la inaplicación de los artículos 21, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el 102, numeral 1, inciso D, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, consistente en el requisito de elegibilidad negativo para los candidatos independientes de no haber sido militante, afiliado o equivalente de un partido político en los 3 años anteriores al día de la elección del proceso electivo en que pretendan postularse, es de precisarse que una vez realizados los pasos brindados por el Poder Judicial de la Federación, fue necesario hacer un test de proporcionalidad respecto a la porción normativa en estudio. Así, en el proyecto se considera que la medida impugnada tiene un fin legítimo, es idónea y necesaria. Sin embargo, se estima que la medida carece de proporcionalidad, pues la exigencia de 3 años sin militancia partidista termina por eliminar parcialmente la vigencia del derecho de las personas a ser votadas a través de una candidatura independiente. Lo anterior es así, toda vez que las candidaturas independientes constituyen una modalidad para el ejercicio del derecho a ser votados, el cual está concebido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una alternativa a la de los partidos políticos, por lo que no se advierte que el hecho de haber sido militante, afiliado o equivalente de un partido político y luego postularse de manera independiente pudiera quebrantar alguna finalidad o principio constitucionalmente relevante. En ese contexto, lo establecido en la porción normativa impugnada resulta una restricción excesiva al derecho de ser votado, además de una limitación al derecho de asociación política, vulnerando el derecho de igualdad consagrado en el artículo 1 de la Carta Magna. Por lo tanto, la norma impugnada hace nugatorio el derecho de diversos ciudadanos que quisieran participar como candidatos independientes, medida que, ante una situación futura, impone una restricción basada en hechos pasados, lo que la vuelve discriminatoria. Por tal razonamiento, en el proyecto se considera que el requisito que establece el artículo 21, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, relativo a la porción normativa militante, afiliados o equivalente, no resulta proporcional y, en esa medida, lo conducente es declarar su inaplicación al caso concreto. Por tanto, lo pertinente es modificar la base segunda, inciso B, apartado D, fracción primera, de la convocatoria a los candidatos independientes para renovar los cargos de presidente municipal, regidores, síndicos de los 67 municipios del Estado de Chihuahua para el periodo constitucional 2016-2018. Por otro lado, en cuanto al estudio sobre la inaplicación del artículo 205, numeral 1, inciso E, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en relación al porcentaje de apoyo ciudadano, una vez realizados los pasos brindados por el Poder Judicial de la Federación, fue necesario hacer un test de proporcionalidad respecto a esta porción normativa. En el proyecto se considera que la medida impugnada tiene un fin legítimo, es idónea y necesaria. Sin embargo, esta excede las bases y principios constitucionales dispuestos en los artículos 1 y 35, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es contrario al derecho humano de ser votado y de participación política en condiciones de equidad por ser desproporcional. En efecto, el artículo 205, numeral 1, inciso E, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua obliga a los aspirantes a contender por la vía independiente el obtener una cantidad de firmas de ciudadanos igual o mayor al 4% con referencia a la lista nominal del municipio para el cual pretenda postularse. En el caso concreto, es el municipio de Delicias. Así, aun y cuando los elementos de idoneidad y necesidad de la norma se encuentran sustentados constitucionalmente, el porcentaje solicitado se considera excesivo y gravoso en contraposición al fin perseguido con la instauración de las candidaturas independientes y, por ende, constituye una medida desproporcionada e injustificada, contrariando el principio de equidad en igualdad de condiciones como fin legítimo de la medida. En el proyecto se señala que no existe una justificación racional para instaurar un porcentaje diferenciado entre los diversos cargos de elección popular y, en el caso de las candidaturas a miembros de ayuntamiento, una diversificación de porcentajes entre los municipios de un estado, atendiendo al número de regidores que integran el órgano de dirección municipal. En atención a las consideraciones vertidas en el proyecto, se estima correcta la inaplicación de la porción referida, por tanto, lo conducente es modificar los lineamientos y la convocatoria respectiva a efecto de que se establezca que las cédulas de apoyo ciudadano deberán contener
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal correspondiente al municipio que se trate. Esto de conformidad con los criterios emanados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo la panorámica expuesta, se propone este pleno declarar la inaplicación al caso concreto consistente en el acto impugnado los artículos 21, fracción segunda, de la Constitución local en la porción normativa tocante a militante, afiliados o equivalente, así como 205, numeral 1, inciso E, de la ley electoral del Estado en lo concerniente al 4%. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Roberto Luis Rascón Maldonado. Magistrados, a su consideración el proyecto. ¿Hay alguna intervención? Anoto. Magistrado Zapata, en primer término. Magistrado Jaques, segundo término. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, por favor, magistrado Zapata. Quiero participar principalmente para destacar dos aspectos del proyecto del magistrado Merino que parecen reconocen una potestad o una atribución de los órganos jurisdiccionales en la materia de la competencia de cualquiera de estos en el tema del control constitucional. Los dos actores en los juicios 13 y 14 acumulados hacen valer un petitorio específico en sus conceptos de violación, que es la inaplicación de dos disposiciones de la ley electoral que repercuten a su vez en el acto impugnado, que consiste en la convocatoria del Instituto Estatal Electoral respecto a las candidaturas independientes para ayuntamientos en el estado de Chihuahua. Estos dos aspectos tienen que ver primero con la posibilidad o no de hacer un control difuso cuando hemos advertido que, como lo señalaba la cuenta, había un previo control abstracto de la Suprema Corte. La Suprema Corte analizó 5 acciones de inconstitucionalidad, 2 de ellas en contra de la reforma constitucional al respecto del artículo 21, fracción segunda, y otras 3 respecto a la constitucionalidad de las mismas disposiciones que ahora se controvierten, adicionada la del artículo 217, que hacían ver los conceptos de impugnación hechos valer por partidos políticos nacionales en contra de estos requisitos para candidatos independientes, entre otros conceptos de violación. Lo que quiero destacar en primer término es que, si bien es cierto, estas acciones tuvieron un pronunciamiento de fondo sobre la no inconstitucionalidad de estos artículos, es necesario entender qué vinculación o qué fuerza o obligatoriedad tienen estas resoluciones de la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad respecto a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia electoral. Si bien es cierto, les digo, me parece que hay un criterio fijo respecto a la invalidez por mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Nuestro sistema de control abstracto constitucional, desde su fijación en los años 90, para las acciones de inconstitucionalidad, establece una votación calificada de 8 de los 11 ministros del Pleno de la Suprema Corte. Estas acciones sobre estos artículos y el pronunciamiento sobre los mismos obtuvieron una mayoría por la invalidez, pero una invalidez parcial con mayorías simples de 6 de los ministros que integran ese órgano. En ese sentido, no cumplen con uno de los requisitos constitucionales del artículo 105, fracción segunda. Entonces, dejan en desconocimiento, por lo menos en cuanto a la aplicación del artículo 105 de la Constitución Federal, cuál es la vinculación o obligatoriedad que tienen los órganos jurisdiccionales de estimar constitucional o inconstitucionalidad esas normas sobre las que no hubo invalidez general. En esos términos, hace un repaso el proyecto del tema de las acciones de inconstitucionalidad respecto a los conceptos de impugnación o de violación desestimados. Si bien es cierto, el criterio doctrinal de las acciones de inconstitucionalidad
hacen ver que hay una fuerza de cosa juzgada en las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad de la Corte. Esa cosa juzgada debe tener efecto sobre todo en las acciones estimatorias calificadas, es decir, aquellas aprobadas por más de los 8 ministros exigidos constitucionalmente. Y las desestimaciones pueden ser en distintos sentidos. Pueden ser porque la mayoría decretó la invalidez de la norma, pero no una mayoría calificada. 6 o 7 ministros apoyaron la invalidez constitucional, o bien que la mayoría o la unanimidad de los ministros votaron por la validez, desestimando por completo la posibilidad de la inconstitucionalidad en el sentido abstracto. Esa fuerza de cosa juzgada me parece que nos deja en un estado de incertidumbre, pero también en una posibilidad de nuevo análisis constitucional. Es decir, no genera ninguna vinculación en cuanto al criterio de la Suprema Corte para los órganos jurisdiccionales locales, y en ese sentido deja en aptitud a los tribunales de volver a hacer control difuso de constitucionalidad en términos de lo que hoy obliga el artículo 1º, fracción segunda de la Constitución en relación con el 133 segunda parte. En ese sentido, me parece que es correcto el accionar en el proyecto de establecer la posibilidad de volver a analizar la constitucionalidad de estos artículos visto desde el acto concreto de aplicación, que en este caso tiene que ver con la repetición o fijación de elementos necesarios de esos requisitos desde la convocatoria que establece el Consejo del Instituto Estatal Electoral. En ese sentido, me lleva al segundo elemento a destacar, que tiene que ver con los efectos que se proponen en la sentencia. Los efectos que se proponen pasan por reconocer ese control de constitucionalidad en el estudio de fondo, haciendo, como decía también la cuenta, un análisis de la proporcionalidad de esta medida en sentido estricto, de acuerdo al test de proporcionalidad o al juicio de la ponderación que propone Robert Alexy, y entonces encuentra que no es una medida proporcional en ninguno de los dos agravios generales que son estimatorios, ni en el sentido de la restricción de militantes, afiliados equivalente como requisito de menos de 3 años para poder ser candidato independiente, ni en el requisito del porcentaje de votación establecido, en este caso, para el municipio de Delicias del 4%. En ese sentido, me parece correcto que uno de los efectos, en primer término, sea la inaplicación de esa disposición jurídica que obliga a la autoridad administrativa, a la autoridad responsable, a replicar un requisito formal en su convocatoria, y en segundo término, llevarlo a modificar, en ese sentido, la parte de la convocatoria que se estima no constitucional, establecer una nueva obligación para la autoridad administrativa de modificar esa parte respectiva de la convocatoria. Ha habido mucha discusión siempre sobre cuáles son los rasgos distintivos entre el control difuso y el control concentrado, entre el control abstracto y el control concreto. Si el control difuso es un control concreto, o normalmente debe partir de un control concreto, ¿cómo particularizar los efectos correspondientes al acto impugnado? Y más cuando el acto impugnado tiene efectos generales, como en este caso. Pudiera ser que el control difuso solamente se refiriera a la negativa del instituto de negar la candidatura independiente a un ciudadano. Ahí el control difuso se vuelve concreto e individual. Pero cuando el control difuso se hace sobre actos generales, como en este caso el que le tiene atribuida la ley al instituto para decretar convocatorias, lineamientos, reglas generales sobre candidaturas independientes, hay que medir cuáles son los efectos de ese control difuso en el control concreto de la norma individualizada. El Instituto Estatal Electoral individualiza el artículo 205, así como el 21 constitucional del Estado, para aplicar los requisitos que se exigen en estos a los candidatos independientes bajo los formatos y las previsiones generales. En ese sentido, ese es el acto de control que hay que aplicar y que hay que inaplicar. Y en ese sentido, ese es el acto que también debe ser modificado de la convocatoria y lineamientos. Entonces, con estos dos aspectos a destacar, adelanto el sentido de mi voto a favor del proyecto y concurro en los términos en los que está propuesto. Muchas gracias, magistrado Yuri Zapata. Le cedo el uso de la palabra al magistrado Jaques Adrián Jaques Flores, por favor.
Muchas gracias, magistrado presidente. Con el permiso del Pleno. Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicado el 10 de junio de 2011, reforma que modifica 10 artículos de la Carta Magna y que en primera instancia se puede ver como una reforma breve en su contenido, pero resulta enormemente rica en cuanto a lo que respecta a las implicaciones que tiene esta reforma constitucional, impacta en el sistema jurídico mexicano y de hecho cambió la forma de trabajar de los jueces en México. ¿Qué dice esta reforma? En primer término, fue el cambio de denominación del título primero, capítulo primero de nuestra Constitución, el cual antes se llamaba de las garantías individuales y a partir de la reforma pasa a ser de los derechos humanos y sus garantías. Hay quien puede decir que solo es un cambio de nombre, pero en lo personal no conozco ninguna constitución en el mundo donde los derechos se les llame garantías. Una cosa son los derechos y otras garantías. Resulta lógico que las garantías son los instrumentos de tutela, los instrumentos de protección de sus derechos, pero no son los derechos en sí mismos. En el caso que nos ocupa estudiar, es el mismo instrumento de tutela denominado juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, derechos que en el presente proyecto son derechos humanos básicos, a saber, el derecho de ser votado y el acceso a la función pública en iguales condiciones con los candidatos del partido. Como bien señala el proyecto, derivado de la reforma en comento, se establece que todas las autoridades nacionales se encuentran obligadas a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Así como se menciona, la Sala Superior ha sostenido de la interpretación sistemática del artículo 1 y 133 de la Constitución Federal que todas las autoridades jurisdiccionales del país pueden realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por lo que este tribunal tiene facultad para analizar las normas jurídicas estatal contrastadas con lo dispuesto en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte. Amén de atender lo anterior, este tribunal cumplió al realizar el control difuso, constitucional y convencional, utilizando los mejores métodos con el fin de proteger los derechos involucrados. Puedo decir que se examinaron las posibles interpretaciones que la norma permite y verificaron si una de ellas guarda conformidad con el derecho humano. Así, de los agravios expresados por los impugnantes, la fracción normativa del artículo 21 de la Constitución del Estado de Chihuahua, consistente en que los presidentes y o dirigentes de los comités ejecutivos nacional, estatal o municipal, militantes y afiliados de un partido político que deseen participar como candidatos independientes, deben separarse de los partidos políticos a los que sean afines cuando menos 3 años de la jornada electoral, resulta ser una medida idónea para los presidentes de los comités directivos o dirigentes por la naturaleza de sus cargos, pero no así para los militantes y afiliados. Así también es una medida necesaria debido a que la obtención de una candidatura independiente puede ser susceptible de requisitos, términos y condiciones. Sin embargo, la medida no resulta proporcional, pues para los militantes y afiliados de los partidos políticos resulta ser una restricción excesiva del derecho de ser votado, lo que conlleva una vulneración al artículo 1 constitucional. Asimismo, el requerimiento legal del 4% de firmas de ciudadanos exigido a los aspirantes a candidatos independientes a miembros del ayuntamiento del municipio de Delicias para llegar a ser como tales resulta ser una medida idónea, ya que los contendientes en los procesos electorales deben contar con el respaldo de una base social que lo represente, además de ser necesaria por ser uno de los mecanismos aceptados en las democracias que reconocen esta forma de acceso a los órganos de representación popular. Sin embargo, ya que resulta ser desproporcional el porcentaje dispuesto para este tipo de candidaturas, siendo proporcionalmente correcto el 3% contemplado con el proyecto planteado, ya que la Suprema Corte de Justicia así lo ha dispuesto al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad. No quería dejar pasar de comentar estos aspectos que a mi juicio resultan importantes, sobre todo y debido a la importancia y al tiempo que ha ocupado en varios espacios de discusión académicos y de discusión de la comunidad en general, el análisis sobre la posibilidad de los ciudadanos alcanzar una candidatura independiente. Por lo anteriormente mencionado, adelanto el sentido de mi voto de conformidad como ha sido planteado el proyecto del magistrado Julio César Merino Enríquez.
Muchas gracias, magistrado Jaques. ¿Alguna otra intervención? No. Bueno, se considera suficientemente discutido el proyecto, por lo que solicito al secretario general someta a votación, por favor. Claro que sí, magistrado presidente. A petición de la presidencia se somete a consideración de pleno el proyecto de cuenta y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques, Adrián Jaques Flores. Con el proyecto. Magistrado Julio César Merino Enríquez. Es mi propuesta. Magistrado José Ramírez Salcedo. A favor. Magistrado Víctor Yuri Zapata León. A favor. Magistrado presidente César Lorenzo Wong Meraza. Con la propuesta. Señor presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al expediente identificado con la clave JDC 13, diagonal 2015 y su acumulado 14, JDC 14, diagonal 2015, se determinó lo siguiente. Primero, se inaplican al caso concreto consistente en el acto impugnado los artículos 21, fracción segunda de la Constitución local en la porción normativa tocante a militante afiliado o su equivalente, así como 205, numeral 1, inciso E, de la ley en lo concerniente al 4%. Segundo, se ordena al Consejo modificar la base segunda, inciso B, apartado D, fracción I, de la convocatoria referida en el capítulo sexto, el apartado primero de la presente resolución en los términos precisados en este fallo. Tercero, se ordena al Consejo modificar el párrafo 31, fracción cuarta, de los lineamientos referidos en el apartado quinto del capítulo sexto de la presente sentencia en los términos precisados. Cuarto, se ordena al Consejo dar la más amplia difusión a la convocatoria y los lineamientos a través del periódico y los distintos medios de comunicación para darle su alcance debido. Quinto, se ordena al Consejo para que en un plazo no mayor a 72 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, realice las modificaciones atinentes. Sexto, se ordena al Consejo notificar a este tribunal el cumplimiento de la sentencia en un plazo no mayor a 48 horas a partir del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar. Séptimo, expídase copia certificada de la presente resolución y agréguese al expediente acumulado. Notifíquese los términos de ley. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública. No quiero cerrar sin antes felicitar de manera muy atinada al magistrado Julio César Merino por su primera resolución ya como magistrado. Felicidades, fue un reto enorme, grande, y lo sacó como torero en hombros, señor. Por lo que de esta misma forma queda esta sesión concluida. Muchas gracias.